¿Cómo estás, Edson? Buen día, ¿cómo te va? Bien, Azael, aquí contactándote por algunas dudas. ¿Qué crees que tengo yo dudas ahorita? ¿Cómo ha estado tu familia antes que nada, no? Sí, En pero esto de la pandemia. ¿por qué? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás? Pues todo bien, Azael. Mira, por acá la familia, pues tranquila. Ahí cada quien en lo que tiene que hacer. Y pues yo también espero que tu familia esté bien en este momento. Pero tengo ahí algunas dudillas porque ves que viene lo de la celebración de la Revolución Mexicana y yo sinceramente pues no me justifico siendo maestro de matemáticas, pero por algo estudié matemáticas, porque la historia pues ni fu ni fa conmigo, ¿no? Entonces yo he sido Igual. claro con los chicos al decirle siempre, yo soy malísimo para la historia, yo a mí confundo la revolución con la independencia y creo que hasta ando metiendo eres cubano, yo pensé que el Che Guevara había luchado en la revolución o algo así, ¿no? No sé, algunas. Entonces, como viene la celebración, pues sí, me gustaría realmente, pues, prepararme, digo, no estamos exentos de estar conociendo siempre, aunque ya tenemos una profesión, ya tenemos una carrera, siempre es importante que como profesores, pues, mostremos a los chicos que tenemos algo de conocimiento, no solo de nuestra materia, sino de cultura general, y aparte, pues es la historia de México, tendremos que saberles nuestra obligación como mexicanos, ¿no? Y sí, sinceramente, pues estuve viendo unos videos la otra vez de personas que les preguntan, ¿no? Sobre la revolución y dije yo, Dios, ¿qué tal si me agarran un día en la calle y yo todo ignoro, ¿no? Ahí van a decir, no, ¿y usted es maestro? Claro, nos vamos a hacer un meme. Claro que sí, Exactamente. con mucho gusto. Dime, ¿de qué se trata? Pues mira, yo quisiera, tengo algunas preguntas así como concretas que tal vez me puedan ayudar, ¿no? La primera sería como, ¿cómo puedo diferenciar entre la independencia y la revolución? Claro que sí, profesor. Es muy sencillo. Mira, la independencia fue un movimiento armado también que tuvo lugar en 1810. Fue un movimiento principalmente de criollos, hijos de españoles nacidos en América, los cuales ya tenían un sentido de identidad muy arraigado por el territorio mexicano. Al no gozar de ciertos derechos y privilegios que los españoles sí, decidieron llevar a cabo un levantamiento de armas para librarse de la opresión de la corona española. Pero eso fue en 1810 y concluyó en 1821 con la consumación de la independencia y el llamado Primer Imperio de México, a cargo de Iturbide. ¿Sale? Ese es un episodio que tuvo ya hace 200 años atrás. La Revolución Mexicana es otro movimiento armado y eso ocurrió en 1910. El movimiento de 1910 es totalmente diferente. Este movimiento armado tuvo otras consecuencias y otras características diferentes a las de 1810. El 20 de noviembre vamos a conmemorar el 110 aniversario de este movimiento, que como bien dices, muchas veces confundimos personajes en nuestra propia historia, de quiénes fueron los que participaron en un movimiento y quiénes en el otro. ¿A eso te referías, profesor? Sí, de hecho, yo sinceramente, mira, por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Así, claro, familiar. Mi abuelo era, yo sabía que era villista, no, villista, y no, mi tatarabuelo era villista y mi bisabuelo era zapatista. Entonces yo dije, ¿qué onda? Pues como cuántos años tenían, ¿no? Yo pensé que eran de movimientos diferentes. Entonces, no sé si ellos participaron en la revolución. Bueno, ahorita que me estás diciendo, pienso que es de la revolución, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿quiénes serían los actores principales, digamos, dentro de la Revolución Mexicana? Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece si te platico cuáles fueron el origen de la Revolución Mexicana y cuáles fueron sus personajes? ¿Qué entendemos exactamente por esa parte? A ver, dime. Mira, en la Revolución Mexicana que tuvo lugar en 1910, sobresalen los personajes de Francisco y Madero, Francisco Villa, el caudillo del sur, Emiliano Zapata, posteriormente en otra segunda fase del movimiento revolucionario, aparecen nombres como Victoriano Huerta, que por ahí tenemos un episodio terrible que hablar de él, y por supuesto de los constitucionalistas con Álvaro Obregón y sobre todo con la presencia de Venustiano Carranza.
Déjame te platico, ninguno de ellos estuvo presente en la independencia. Claro que no, la independencia ocurrió 100 años antes de este movimiento armado. Pero hay un personaje clave en la Revolución Mexicana. Sin él no se hubiera dado este movimiento. Estamos hablando de Porfirio Díaz. Entonces, para hablar de la Revolución Mexicana, tenemos que remontarnos 33, 35 años atrás, donde la figura de Porfirio Díaz apenas sonaba en el imaginario de los mexicanos del siglo XIX. Porfirio Díaz fue un caudillo que participó y estuvo activo en varios encuentros armados, entre ellos la expulsión de los franceses cuando estaban comandados por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Entonces el nombre de Porfirio Díaz poco a poco se fue abriendo brecha en la historia de México, hasta que en 1874, 75 y 76 era ya tan popular que compitió en las elecciones contra el presidente Benito Juárez y posteriormente contra Lerdo de Tejada. Sin embargo, al no tener grandes resultados, llevó a cabo un golpe de Estado. Porfirio Díaz, apoyado de los tuxtepecos, saboteó las elecciones y tomó la presidencia hacia 1876 por la vía de las armas. Y cada 4 años, a partir de esa fecha, se iba a reelegir hasta el año de 1910, que es cuando se da el movimiento armado. Pero ¿qué ocurrió? Que en estos 32, 33 años, Porfirio Díaz le apostó al centralismo. ¿Qué significa eso? Que no confiaba en la democracia. Y al no haber democracia, el gobierno no iba a recaer en la soberanía del pueblo. Entonces, no existía el voto, no existía el libre albedrío, todo lo contrario. Era un centralismo donde la única palabra estaba a cargo de Porfirio Díaz. Déjate platico. Anteriormente duraban 4 años la toma de protesta a la presidencia. Entonces, 1876, 1880, 1884 y así consecutivamente. El porfiriato se convirtió en una serie de tiranías, de injusticias laborales, sometimiento en contra del periodismo, mucho periodismo oscuro en estos días y terribles las condiciones laborales que vivían en las haciendas. El dinero y todos los recursos, Porfirio Díaz lo apostó por la inversión extranjera. ¿Qué significó eso? Que no había producción nacional. No había producción nacional. Sin embargo, no todo fue malo en el porfiriato. Con él llegó el telégrafo, llegó el teléfono, amplió la red ferrocarrilera. Con él también llegaron nuevos puertos, como Salina Cruz, Oaxaca, el puerto de Veracruz se amplió totalmente, al igual que el de Acapulco. Sin embargo, las condiciones se fueron volviendo duras, se tornó un ambiente muy hostil para el mexicano común y empezó a vivirse un descontento. La gente estaba cansada de este hostigamiento, estaba cansada del porfiriato y en el año de 1910 explotó la revuelta civil en nuestro país. En aquellos años figura el personaje de Francisco I. Madero, quien al hacerle guardia y competencia a Porfirio Díaz, pues resulta que el dictador no quería competencia, porque Francisco I. Madero estaba haciendo las primeras campañas políticas en un lugar y otro, diciéndoles que ya era momento de que el pueblo mexicano despertara, hablándoles de la democracia y su significado, para derribar el centralismo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no lo vio con buenos ojos y lo mandó a encarcelar. Esto ya es para 1910. Sin embargo, logró fugarse y se fue al exilio a Texas, en los Estados Unidos. Y desde allá lanzó el Plan de San Luis, en el cual invitaba y exhortaba a todos los mexicanos a levantarse en armas para derrocar al dictador. Y la fecha
que estaba asentada en este documento, efectivamente es la del 20 de noviembre. El país estaba endeudado. La economía solamente llegaba a ciertos sectores. Esos sectores principalmente eran empresarios y charrerías, pero la mayoría eran de inversión extranjera. ¿Qué es una charrería? Sí, eran grandes hacendados. Y estos grandes hacendados tenían grandes extensiones de territorio. En ellos teníamos grandes cultivos, además de la implementación de ganado. El problema aquí está en que había mucha injusticia laboral. No había regulación de horarios, no había sindicatos laborales. Empezó entonces el descontento civil, las protestas y las demandas dentro de las fábricas textiles, principalmente en Veracruz y en Sonora, por mencionar algunos ejemplos, lo que trajo como consecuencias la represión por parte de Porfirio Díaz hacia ellos. Vino la censura y la sedición hacia los medios de comunicación, porque efectivamente al señor Díaz no le gustaba que hablaran mal de su gobierno. Era una dictadura, era un gobierno autoritario. ¿A eso te referías? Sí, de hecho sí. Y ese Díaz es al que le debemos el grito de independencia, ¿no? Por ahí Tienes razón. Irónicamente sí. ¿Qué crees? Resulta que para el aniversario de los 100 años de independencia, mandó a construir el Ángel de la Independencia. Ya. Porfirio Díaz. Iba a dar el grito y todo, bien padre, pero ya tenía encima el movimiento revolucionario, ¿sí? Pero es verdad, él lo hizo. Entonces, a él le debemos también este monumento que hoy día todos ubicamos sobre Avenida Reforma, para rememorar a los padres de la patria. Después de que el movimiento armado cobra fuerza los primeros meses de 1911, Porfirio Díaz ya no resiste esta insurrección y él mismo se va del país y es exiliado en mayo de 1911. Actualmente sus restos descansan en París, Francia, y desde entonces no han vuelto o no han sido repatriados, lo cual es polémico porque hay mucha gente que quieren que se repatrien los restos del dictador, pero finalmente la historia ha hecho ya sus estragos y para nada lo ve con buenos ojos. No sé, ¿tú qué opinas? Traer de regreso los restos del dictador. Mejor nos traemos el pedacho de Moctezuma, ¿no? Otro dilema. Pero para 1911, el presidente, ahora sí ya, por la vía de la democracia, Francisco I. Madero, se convierte en el primer presidente vía democrática a través del voto popular, después de que cayó el régimen de Porfirio Díaz. Pero él no ganó solo esta revolución, esta lucha. Hubo grandes personajes, como Francisco Villa, en la División del Norte. No sé si tú tienes conocimiento, yo creo que sí, profe. Realmente el nombre de Francisco Villa era Doroteo Arango. ¿Sale? En el sur, las fuerzas zapatistas al frente, ahí está del homónimo, de Emiliano Zapata, también conocido como el Atila del Sur. Pero tuvo otro rumbo esta guerra. Un general de guerra del presidente Madero lo traicionó. Fue el usurpador Victoriano Huerta, el cual hizo pacto y convenio con la embajada estadounidense, porque como Porfirio Díaz tenía pues muchas relaciones con el extranjero y sobre todo los estadounidenses, ellos no vieron con buenos ojos a este presidente que sí estaba tomando conciencia de todo las inversiones y la falta de pagos de impuestos que no hacían los extranjeros en México. Entonces, lamentablemente, Huerta traiciona a Madero y lo asesina junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Y ahí es cuando la Revolución Mexicana vuelve a tomar un segundo momento, una segunda etapa. Y se suman otros personajes como Pascual Orozco también, llegan otros personajes como Álvaro Obregón y se suma a la lucha Venustiano Carranza. En ese momento
ya hay una serie de inestabilidad política y social. Los zapatistas tienen descontento, los villistas están en descontento unos con otros. Carranza asume el liderazgo, llega a la presidencia, todos ven conflictos, nadie ve que se resuelva la situación laboral, agraria. Finalmente, el movimiento armado va bajando de ritmo, de fuerza. El presidente, para esos días, el presidente Carranza ya ha promulgado la constitución política, que es en la cual nos regimos, el 5 de febrero de 1917. Y para aquel entonces, la revolución armada ya estaba en sus últimos momentos. Pero no te agradezco realmente a Sael, porque sí andaba muy perdido, sinceramente. Te digo, yo para mí, Villa, Zapata, Hidalgo, todos eran de la misma camada y jugaban canicas juntos. ¿Sí? Claro, con el cura Miguel Hidalgo y con Allende y con Iturbide. Sí, sí, me imagino. No, no pasa nada. Yo quiero cerrar con una frase y para que la analicen nuestros alumnos. Creo que es muy importante, es de Octavio Paz. La frase dice, todo es presencia. Todo este presente, todos estos siglos, somos nosotros. Entonces se me hace muy padre, porque finalmente, si no conocemos nuestra historia, como bien lo has comentado, pues yo creo que no tenemos identidad. Yo creo que no reconocemos ni valorizamos lo que somos como mexicanos. Entonces, si nuestra historia nos ha dado grandes hazañas, grandes intervenciones, pero no nos ha dado lo más importante, que son lecciones de vida, efectivamente estamos condenados a repetirla. Pues bueno, en verdad espero que haya sido de provecho y con mucho gusto estamos aquí para resolver futuras dudas. Sale, Azael, muchas gracias. Era toda mi molestia nada más ahí contigo, acercarme un poco a tu conocimiento y pues que me compartieras un poco de lo que tú sabías. Entonces, pues te agradezco, Azael, que me has entendido un rato ahorita. Ya terminamos de trabajar, vamos a descansar un rato y ya a ver qué da para el 20 de noviembre. Espero que no se me olvide, ya tomé mis notas, de hecho. Perfecto, profesor. Okay. Que tenga muy bonita tarde. Nos estamos viendo entonces. Bye, cuídate. Gracias.